El uso de animales en las guerras antiguas es un tema fascinante que pone de relieve el ingenio y la adaptabilidad de las civilizaciones primitivas de nuestro pasado. Desde los elefantes de guerra del subcontinente indio hasta los caballos de caballería del Imperio Mongol, los animales han dado forma a las estrategias, la logística y la conducción general de la guerra. Los caballos fueron quizás los animales más influyentes en la guerra antigua, revolucionando el combate con la llegada de la caballería. Su velocidad y agilidad permitieron un movimiento rápido a través de los campos de batalla, facilitando maniobras de flanqueo, ataques sorpresa y retiradas rápidas. El uso de caballos en la guerra se remonta a la domesticación del caballo alrededor del 3500 a.C. en las estepas de Asia Central. En la época de las antiguas civilizaciones mesopotámica y egipcia, los caballos eran parte integral de los carros, proporcionando una plataforma para arqueros y lanceros. El carro de guerra fue una verdadera revolución en la guerra antigua, proporcionando velocidad, maniobrabilidad y precisión letal. También es probable que la cría de caballos apareciera también en esta época, lo que garantizaba que solo los caballos más aptos y fuertes se utilizarían para la guerra. Los excitas, un pueblo nómada de las estepas eurasiáticas, fueron de los primeros en desarrollar tácticas efectivas de guerra montada alrededor del siglo IX a.C. Su habilidad para luchar a caballo con arcos compuestos les dio una ventaja significativa sobre los ejércitos basados en la infantería. De manera similar, los partos y más tarde los persas perfeccionaron las tácticas de caballería, incluido el famoso tiro parto, una técnica en la que los arqueros montados simulaban retirarse y luego se giraban para disparar a los enemigos que los perseguían. El combate montado resultó ser devastadoramente efectivo, incluso más que los carros. A lo largo de la historia, pueblos como los excitas, los hunos y los mongoles demostraron ser enemigos poderosos que pusieron en peligro imperios enteros. Los griegos y los romanos utilizaron inicialmente caballos principalmente para carros, pero con el tiempo adoptaron y perfeccionaron las unidades de caballería. La caballería de élite de Alejandro Magno fue una fuerza formidable, fundamental en sus conquistas en Asia. En el campo de la comunicación, los caballos dieron a los humanos la capacidad de cabalgar distancias más largas. El Imperio Mongol, que dependía de los caballos para prácticamente todo, inventó un sistema postal realmente sofisticado que sería utilizado por los rusos hasta el telégrafo. Entrenar caballos como monturas de guerra no era tarea fácil. Los caballos son animales asustadizos por naturaleza y su adiestramiento era costoso, al igual que su mantenimiento. Durante la Edad Media en Europa, solo las élites adineradas podían permitirse el lujo de poder luchar a caballo. A medida que las armas se volvieron más eficientes, la eficacia de la caballería se fue desvaneciendo y los caballos quedaron relegados a ser animales de tiro. En la Primera Guerra Mundial, se utilizaron millones de caballos para transportar tropas, artillería y suministros. Solo el ejército británico tenía más de 1 millón de caballos al final de la guerra, hasta que la mecanización finalmente hizo que su presencia quedara completamente obsoleta. Los enormes elefantes de guerra fueron otra innovación militar importante, sobre todo en el sur de Asia, el norte de África y algunas partes del mundo helenístico. Estos animales colosales se utilizaban para infundir terror, pisotear a los soldados enemigos y atravesar las líneas defensivas. El primer uso registrado de elefantes de guerra se remonta al subcontinente indio alrededor del siglo IV a.C., donde desempeñaron un papel crucial en los ejércitos de los imperios Magadha y Nanda. A partir de ahí, su uso se extendió también al mundo clásico, donde incluso unos pocos elefantes de guerra podían cambiar el curso de una gran batalla. En muchos sentidos, podrían considerarse los tanques del mundo antiguo, y el mero hecho de verlos entrar en el campo de batalla era suficiente para que los hombres valientes huyeran presas del pánico. Quizás la historia más famosa de elefantes de guerra se atribuye a los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica. A pesar de las historias populares de los elefantes de Aníbal cruzando los Alpes, la verdad es que solo un elefante sobrevivió a la travesía. Después del éxito de Roma al expulsar a Aníbal de Italia y la posterior persecución hasta Cartago, Aníbal hizo su última resistencia en las llanuras de Sama al oeste de Cartago. Los cartagineses desplegaron 80 elefantes contra los romanos, pero el general romano Escipión el Africano había pasado gran parte de su carrera planeando para ese momento exacto. En el subcontinente asiático,
Los elefantes se utilizaban en la guerra más de 1000 años antes de estos acontecimientos y se siguieron utilizando mucho después de la caída de Roma y del fin de la historia clásica en Europa. En el siglo XVI, Babur, que gobernaba el imperio mogol, tenía 112.000 elefantes en cautiverio y 12.000 en servicio militar activo. A medida que la pólvora y los inventos posteriores se fueron extendiendo, el uso de elefantes como animales de guerra comenzó a disminuir drásticamente. Aunque podían soportar una descarga de fuego de mosquete, los cañones eran una historia completamente diferente y los elefantes eran objetivos gigantescos y tentadores. Por ello, las funciones de los elefantes finalmente se limitaron al transporte. De todos los animales, los perros son los que han estado al lado de los humanos durante más tiempo. Como animales de pelea, la primera evidencia proviene del 600 a.C., cuando los lidios los usaron para romper las líneas de los cimerios. Los romanos emplearon grandes mástines para desgarrar a sus enemigos. Estos perros usaban grandes collares con púas y a veces incluso se les daba armadura de malla. En la Inglaterra medieval, los perros eran un método popular para desbaratar la caballería, ya que los caballos se asustan naturalmente con ellos. Los conquistadores españoles emplearon perros de guerra en una escala que rara vez se había visto antes y con efectos devastadores. Cristóbal Colón fue el primero en utilizar perros como armas en el Nuevo Mundo. Los soltó contra los indígenas de la Española en 1493 y para dispersar a los grupos que llegaron para impedir su desembarco en Jamaica en 1494. Pero fue la batalla de Vega Real en 1495 la que hizo que Colón se diera cuenta del potencial que tenían los perros como armas contra los habitantes de esta nueva tierra. El 27 de marzo de 1495, Colón y su hermano Bartolomé marcharon hacia el interior de la Española con 200 hombres, 20 jinetes y 20 perros mástines para luchar contra los nativos arahuacos. Las fuerzas estaban dirigidas por el conquistador español Alonso de Ojeda, que había aprendido el arte de utilizar perros de guerra en batallas contra los moros de Granada. Reunió a los perros en el flanco derecho y esperó hasta que la batalla alcanzó un alto nivel de furia. Luego liberó a los 20 mástines gritando: «¡Tómalos!». Agarraron a sus oponentes por el vientre y el cuello. Cuando los aturdidos nativos cayeron al suelo, los perros los destriparon y despedazaron. En cada viaje posterior a las Américas se trajeron cientos y luego miles de perros más. La raza más popular era el mastín, que podía pesar hasta 70 kilogramos y aplastar huesos con sus enormes mandíbulas. Su gran tamaño y su aspecto feroz infundían terror entre la población nativa. Conquistadores famosos como Balboa, Velázquez, Cortés de Soto, Toledo, Coronado y Pizarro utilizaron perros como instrumentos de subyugación, ejecución y como una forma de guerra psicológica. Pero fue Juan Ponce de León, un alto oficial militar del gobierno colonial de la Española, quien desató al guerrero más feroz de todos, Becerrillo. Becerrillo era tan hábil en rastrear, matar y aterrorizar a los nativos que valía 50 soldados para Ponce en su campaña para someter al pueblo taíno de Puerto Rico. Junto con sus homólogos equinos, los camellos se han utilizado como animales de guerra en Oriente Medio durante milenios. La primera mención del uso de camellos en la guerra es la de la batalla de Karkar en el año 853 a.C., cuando según las fuentes las fuerzas neoasirias utilizaron 1000 camellos. En el año 547 a.C., en la batalla de Timbra, Ciro el Grande de Persia utilizó camellos contra los lidios. En el siglo V a.C., Jerjes también utilizó la caballería de camellos durante la invasión persa de Grecia y los romanos emplearon jinetes de camello a lo largo de sus fronteras orientales. El uso de camellos como monturas de guerra durante la época medieval siguió siendo muy extendido desde la época preislámica, durante las conquistas musulmanas y hasta la era moderna. De 1798 a 1801, Napoleón empleó un cuerpo de camellos durante las campañas francesas en Egipto y Siria. Más tarde, durante la era colonial, potencias coloniales como Gran Bretaña, Italia, Alemania y Francia emplearon jinetes de camellos para patrullar sus desiertos y proporcionar policía en esas áreas. Las palomas mensajeras han desempeñado un papel importante en la guerra desde hace mucho tiempo, debido a su capacidad para volver a casa, su velocidad y su altitud. A menudo se las utilizaba como mensajeras militares.
Antes de la llegada de la radio, las palomas mensajeras se utilizaban con frecuencia en el campo de batalla como medio para que una fuerza móvil se comunicara con un cuartel general fijo. En el siglo VI a.C., Ciro, rey de Persia, utilizó palomas mensajeras para comunicarse con varias partes de su imperio. En la antigua Roma, Julio César utilizaba estas aves para enviar mensajes al territorio de la Galia. Durante la guerra franco-prusiana del siglo XIX, los parisinos asediados utilizaron palomas mensajeras para transmitir mensajes fuera de la ciudad. En respuesta, el ejército prusiano empleó halcones para cazar a las palomas. Las palomas mensajeras se utilizaron ampliamente durante la Primera Guerra Mundial. Durante la primera batalla del Marne, el ejército francés avanzó con 72 palomares con las tropas. El cuerpo de señales del ejército de los Estados Unidos utilizó 600 palomas solo en Francia. Una de sus palomas mensajeras, llamada Cher Ami, recibió la Cruz de Guerra con Palma por su heroico servicio al entregar 12 mensajes importantes durante la batalla de Verdún. En su última misión en octubre de 1918, entregó un mensaje a pesar de haber recibido un disparo en el pecho o en el ala. El mensaje crucial, encontrado en la cápsula que colgaba de un ligamento de su pierna destrozada, salvó a 194 soldados estadounidenses. Aunque las abejas son imposibles de entrenar, se han utilizado en la guerra por sus capacidades ofensivas. Se sabe que las utilizaron los griegos y los romanos, especialmente durante los asedios. En el año 72 a.C., los defensores griegos de Temísira frustraron su asedio enviando abejas a los túneles que los romanos habían cavado bajo las murallas de la ciudad. En la Europa medieval, el bombardeo con abejas es probablemente el método más antiguo de guerra con insectos. Se utilizaban ondas y catapultas para convertir las colmenas en misiles. Esta táctica era tan común que los castillos medievales solían estar equipados con troncos para abejas, huecos en las paredes interiores donde se guardaban las abejas, y no solo para obtener miel, sino también para la batalla. Esta estrategia militar fue aún más avanzada en el siglo XIV, cuando se inventó un dispositivo tipo molino de viento para impulsar las colmenas desde brazos que giraban rápidamente. Estos dispositivos se utilizaban incluso en alta mar, donde las bombas de abejas demostraron ser extremadamente efectivas para despejar la cubierta de un barco enemigo.